Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos a Política Mundial, un podcast donde hablamos de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Por cierto, yo soy Misael Rodríguez, saludando desde algún lugar del mundo, específicamente en Oaxaca de Juárez, en México. Y creo que a lo largo de todos estos episodios, según yo, ya son 40 episodios desde que empecé esta odisea de crear un espacio para hablar de relaciones internacionales. Pues nunca había dicho mi nombre y pues es ese. Algunos simplemente me llaman Misa para ahorrarse las dos últimas letras. Es decir, el sujeto que hace posible este espacio. Hoy quisiera empezar una charla con una pregunta un tanto retórica en la que, trataremos de responder por qué como occidentales nos puede resultar complicado entender a los países del Medio Oriente. Esto surge de una necesidad de informar a las personas un poquito acerca tanto de la historia como del misticismo que existe respecto a nuestra concepción de lo que es Oriente. En algunos casos, digamos alentado por los medios de comunicación y en otros por las noticias que circundan en los diarios internacionales. Yo creo que Occidente siempre ha visto a Oriente como un lugar desconocido, como un sitio inhóspito e incluso para algunos como un área del mundo que inspira, digamos, un cierto temor, de costumbres un tanto raras, de dioses falsos quizás. Sin embargo, a pesar de toda la percepción un tanto ocultista de esta región del mundo, Oriente Medio es la cuna donde nace el estereotipo de hombres con turbante y mujeres cubiertas de pies a cabeza con hermosas telas. Y yo creo que ese es el común denominador, al menos el que tiene el resto del mundo. También es el escenario de conflictos de índole religiosa, conflictos de índole geopolítica y energética. Y este último se debe, en principio de cuentas, por los yacimientos del petróleo, que como tú sabes, pues encontrar petróleo en Medio Oriente es encontrarse con los caprichos de la naturaleza, ya que el petróleo, en algunos casos, lo encuentran pues en el peor sitio posible, o bien muy al fondo del mar, en un lugar inhóspito para entrar, o en los sitios donde se comparten fronteras hasta con 2 o 3 países. Y la problemática sumada a sus propios conflictos internos pues se manifiesta en el hecho de que, ¿a quién le pertenece realmente ese petróleo? ¿A quién le pertenece el energético encontrado en las fronteras compartidas? Que al final de cuentas se traduce en tensiones de negociación y de hostilidad e incluso en tensiones de índole diplomática. Creo que también otra de las problemáticas que existe referente a este último concepto, que es el del energético y del petróleo, es que muchos países buscan aprovecharse de todos estos conflictos, hostilidades y demás para hacerse de los contratos del petróleo que hay en Medio Oriente, es decir, de los contratos del petróleo que algunas empresas occidentales extranjeras puedan hacerse derivado de estas tensiones, de estos conflictos, guerras y demás, incluso derivado de la falta de tecnología de algunos países. De hecho, los problemas del Medio Oriente van mucho más allá que simplemente el petróleo. Por ejemplo, muchas de esas problemáticas, como bien te vengo diciendo, no son exclusivamente de índole petrolera. Yo creo que es importante establecer una clara diferencia entre lo que se entiende como el Gran Medio Oriente y Oriente Medio o Medio Oriente para empezar a entender estas problemáticas que nos abarcan incluso a nosotros como occidentales, ya que si repetimos mucho lo que dicen los medios de comunicación, a menudo caeremos en errores, en falacias y también en problemas de interpretación geográfica. En este caso, por ejemplo, el Gran Medio Oriente, que es una palabra muy interesante, algunos también lo llaman el Gran Oriente Medio, es todo un conjunto de áreas geográficas que hablan de esta parte del mundo. Por ejemplo, ese Gran Medio Oriente abarca las áreas geográficas del Magreb, es decir, del norte de África, el sitio donde fueron hace años la primavera árabe,
También el concepto del Gran Medio Oriente abarca geográficamente la península arábiga, es decir, el lugar donde supuestamente se tiene el estudio de que existen grandes reservas del petróleo, al menos en un lugar, en un país que se conoce con el nombre de Arabia Saudita. Esta península arábiga pues está rodeada por varios accidentes geográficos, por una geografía muy rica que va desde, el estrecho de Hormuz, el Golfo de Omán, colinda con el Mar Arábigo, con el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Y se fusiona también en el norte con el desierto de Siria, que Siria vendría siendo un país donde pues a menudo se escucha más en los medios internacionales debido a la guerra, a los bombardeos, las tensiones que existen ahí, etc. Después hablaremos de todo ello. Y también hay que decirlo que esta península arábiga abarca también varios países que tienen formas en algunos casos radicales del Islam, en el caso de Arabia Saudita y todo esto del wahabismo. En su caso, por ejemplo, los países de la península arábiga están Omán, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Yemen. De hecho, en las noticias internacionales que tiene que ver también con nuestro último episodio, hubo ahí una tensión referente a las películas occidentales y el contenido relacionado con sexualidad básicamente, que de hecho aquí en la península arábiga es donde no está bien permitido estas cuestiones de ideología de género, por decir un dato curioso. La otra palabra que me gustaría también discutir es qué es el Medio Oriente, o al menos de manera rápida entender qué se entiende como Medio Oriente. Medio Oriente es la forma como Occidente y los medios de comunicación masivos, y más en concreto también los medios americanos, los propios norteamericanos, se refieren a este territorio central. Es decir, como si llamaran a toda esta parte del mundo Medio Oriente, sin hacer una distinción en el concepto. Sin embargo, también hay que hacer una diferencia que tanto ingleses como franceses, debido a intereses coloniales en esta parte del mundo, tanto en India como en algunas partes del norte de África, lo llamaban el Oriente Próximo. Entonces, ya habiendo un poquito hablado de qué es el Gran Medio Oriente, las áreas geográficas que tiene, me faltó decir, por cierto, que el Gran Medio Oriente, aparte del Magreb, de la península arábiga, también está Asia Central y el Cáucaso, para que lo vayas anotando. Y como te he dicho, una vez haciendo esta gran diferencia de lo que hay, pues este sitio, este conjunto de Oriente, de Medio Oriente, el Gran Medio Oriente, etc., pues son los lugares donde se han presenciado grandes acontecimientos históricos, desde conquistas, imperios, guerras, la ruta de la seda, por cierto, que al final de cuentas todas estas historias se traducen en colores y comercio, y gran parte de la problemática que hay en estas áreas del mundo no se deben solamente a cuestiones del petróleo, no se deben solamente al problema de las fronteras, sino que son un cúmulo de varias cosas que abarcan la religión, el islamismo, el origen propio de los países y las divisiones religiosas que ahí existen, porque para nosotros como occidentales, todos los orientales, en este caso los árabes musulmanes, nos parecen lo mismo, pero realmente no lo son. Hay claras diferencias religiosas y entre sunitas y chiitas, y dentro de estos dos conceptos, dos diferenciaciones, dos ramas, pues se van desprendiendo otros caminos que es necesario también interpretar. Y de la misma forma que le sucedió a los africanos con el reparto africano, con esto de la conferencia de Berlín, que habla sobre, el reparto de las fronteras, el repartir, por decirlo así, la rebanada del pastel que fue África hace muchos años. Asimismo le pasó a los países, hoy países de Medio Oriente. Gran parte de esa problemática que te voy a ir contando en sucesivos episodios, pues se debe al acuerdo Sykes-Picot de 1916, que es, digámoslo así,
el inicio del reparto demográfico, étnico, religioso, que abarca lo que llamamos o lo que conocemos como el Medio Oriente. Y debido a estas situaciones, debido a lo que hablaremos incluso más adelante después en religión, en temas religiosos, en temas geopolíticos, pues esto ha convertido a la región de lo que llamamos Medio Oriente en una especie de polvorín que es difícil de entender y también difícil de interpretar, al menos si no se estudia de manera concreta pues esta área del mundo. Espero que este corto episodio, el inicio de toda esta saga de audios que hablan de Medio Oriente, te aliente a seguirnos, a suscribirte y también a calificar este podcast en Spotify para ayudarnos un poquito en las estadísticas. Y como te he dicho, no quiero comprometerme a decir este es el primer programa de una temporada, sino más bien comunicar que estoy muy interesado en sacar pues varios episodios que hablen de Medio Oriente, y así lo voy a hacer, así como lo hice con los episodios de ciberguerra, si es que los escuchaste, donde hablamos de muchas cuestiones de seguridad, tecnología y conceptos. Te mando un saludo cordial desde la ciudad de Oaxaca y nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Saludos.